Bienvenidos a la ciencia detrás de las películas, donde el cine y la física se encuentran. Hola y bienvenidos a otra edición de La ciencia detrás de el cine. En esta ocasión vamos a aplicar nuestro análisis a una película que nos plantea una cuestión algo interesante y que tal vez sea el futuro o tal vez no, que es básicamente de cómo una persona puede sobrevivir con implantes mecánicos y robóticos. Y Y la película, justamente como nos está diciendo mi amigo Kevin, la película es de Robocop. exacto, era la original de los años 80. Entonces aquí vamos a dar, ya saben, nuestro resumen de la historia y si aparece un tema científico, pues lo vamos a explicar. Bueno, aquí la historia comienza con un oficial de policía que tras dar un golpe a una banda criminal, este termina siendo explotado técnicamente, ya que en su auto, cuando lo estaciona y regresa a su casa, no se da cuenta de que le plantaron una bomba. Entonces, después de un rato, su sirena o alarma empieza a sonar y él trata de desactivarla, pero pues no funcionan las llaves, entonces él se acerca y es el momento en el que explota. Ahí es donde ya lo llevan de urgencias a un hospital, pero se dan cuenta de que la mayor parte de su cuerpo no sobrevivió, pero su cerebro sigue intacto y otras pequeñas partes. No sé si nos quieres comentar de eso. Sí, justamente pues en esta parte podemos ver a este personaje que realmente sufrió múltiples amputaciones. Sí, O sea, es decir, se quedó sin la mayor parte de su cuerpo sí, y, o sea, también tuvo una contusión craneoencefálica, pero lo que se pudo rescatar, por así decirlo, lo que seguía vivo era su cerebro, porque a pesar de todo esto lo habían declarado como, una fuerte pues, cerebral. muerta cerebral. Sí, Entonces, justamente, pues es muy impresionante ver esta escena justamente en la que y literal lo único que funciona es su cerebro. Y pues obviamente sabemos que tal vez no podría ser posible para una persona en la vida real, pero ¿qué es lo que ocurre en la ciencia real detrás de todo esto? Pues bueno, en la ciencia real el cerebro puede sobrevivir sin oxígeno unos 4 o 6 minutos antes de que ocurra una necrosis irreversible dentro del tejido del cerebro humano. ok, interesante. Entonces, ¿qué es lo que conocemos justamente como muerte cerebral? Ok, Lo que pasa entonces es que esta persona seguía todavía viva porque aún no ocurría esta necrosis, es decir, que todavía estaba dentro del rango del tiempo eh, para que este cerebro o este estuviera órgano sano, ¿no? pudiera vivir, Ok, pudiera estar vivo el órgano. Entonces, realmente esto pues lo podemos ver tal vez como un punto bueno del lado de la ciencia o un ok, punto real porque pues sí, sí, realmente un fue cerebro sí realista. puede sobrevivir de 4 a 6 Sí. minutos fuera del cuerpo antes de que comience a necrosarse. Ok, entonces, punto para la película, fuimos a algo realista. Sí, justo. Entonces, pues justo en la película, para que pudieran salvar el cerebro de este policía, habrían tenido que aplicar una técnica médica llamada real hipotemia terapéutica o inducida. En la actualidad esto se puede ver porque pues a los este se enfría a los pacientes tras un paro cardíaco, es Ok, decir, pues, prácticamente se congelan los pacientes para los órganos puedan ser todavía funcionales ok, o que puedan sobrevivir a unos 32 grados centígrados para ralentizar el metabolismo cerebral y evitar un daño tisular. ok. Aún así, mantener un cerebro humano extraído vivo eh, en un sistema pues sería un poquito complicado. Tendría que ser mediante una bomba de circulación extracorpórea, es Ok. decir, una bomba que siguiera irrigando sangre dentro del cerebro, Ah, como simulando un corazón. justo para que la sangre hiciera que este cerebro siguiera funcionando. Entonces vemos que realmente no es tan sencillo como se plantea, sino que realmente tendría que muchas complicaciones científicas y médicas para poder hacerlo, para que pues justamente esta bomba irrigara o suministrara la sangre hipoxigenada al cerebro y pues justamente no muriera el órgano. Ok, bueno, ahora pasamos a la siguiente parte, que es la reconstrucción de su cuerpo. En este caso, al policía Morpheus le da un cuerpo robótico nuevo, el cual es ultra resistente. Pero aquí está uno de los problemas que, bueno, al menos aquí es lo que vamos a explicar, cómo funciona realmente un cerebro y cómo es que el oficial Morphy llega a controlar su nuevo cuerpo. No sé si nos puedes explicar un poquito. Sí, justamente pues en esta parte, como dice mi amigo, pues lo que pasa es que
se plantea esto, ¿no? De cómo realmente un cerebro humano puede controlar un cuerpo robótico. Y creo que justamente lo habíamos explicado anteriormente Ah, con Strange, ¿no? con Ajá, Strange. ok, ok. Entonces lo que pasa es que el cerebro tiene algo llamado neuroplasticidad. Ok. La neuroplasticidad se refiere a que el cerebro humano puede guardar ciertas indicaciones o ciertos impulsos electromagnéticos que nosotros mandamos a nuestro organismo para poder mover nuestras manos, nuestros pies y justamente todo lo que hacemos, ¿no? Como seres humanos, como hablar, etcétera, ¿no? Sí, Lo sí, que sí. pasa entonces es que el cerebro tiene una neuroplasticidad de todos estos movimientos. Entonces, justamente es posible que una persona, un cerebro más bien pueda mover todo este tipo de cuestiones robóticas por esto mismo, porque todavía el cerebro tiene esta neuroplasticidad de tener las extremidades, lo que hace que pueda mandar señales eléctricas Ajá, eléctricas. a cada una de estas partes mecánicas, pero Ah, ok. justamente igual tú nos podrías explicar un poquito más en cuestión de lo que pasa aquí. Bueno, es que por lo que tengo entendido de la película se explica que su sistema es unidireccional. Es decir, él no es el único emisor, sino que también las partes robóticas le mandan señales a él. Ok, Y bueno, aquí comienzan los desafíos más grandes, porque básicamente no hay problema en el cerebro. Como ya vimos que hay técnicas para saber si tiene daño cerebral sin sí, sí, realmente sí, tener que abrirlo. El problema está en cómo le mandamos el mismo mensaje al cerebro. ok, Porque no sé si recuerdas, pero en la película, cuando ella tiene sus partes robóticas, como su nuevo visor y todo eso, ujú. él llega a ver escáner, telemetría, pequeñas gráficas, identificaciones de cada uno por rostro. Ajá, sí puedes escanear los cuerpos de Ajá, otras exacto, personas, pero ¿no? ahí está uno de los problemas. O sea, ¿cómo le mandamos esa información al cerebro? Ok, Porque como tal, no es posible como que mandarle información así de pulsos eléctricos. Nuestro cerebro sí, porque pues, está acostumbrado a eso, pero recibirla, no hay una forma externa, me parece que aún no hay una forma externa para mandarle la información. Es por eso que cuando una persona que ya ha sido amputada recibe una prótesis, si la prótesis se daña o algo, esta no siente el dolor. ok, Ajá, sí. bueno, igual por eso ahí se ve la película, cómo la OCP trata de borrarle sus recuerdos a Morphy. Sí, es verdad, y pues neurológicamente esto es casi imposible, borrar recuerdos ya que la memoria no es un disco duro ubicado en un solo cajón del cerebro, sino que pues es una red inmensa y distribuida de sinapsis. Esto tiene una base sólida de neurociencia del trastorno de estrés postraumático. La amígdala cerebral graba los traumas con tal intensidad emocional que los bloqueos químicos o quirúrgicos superficiales no pueden borrarlos sin tener que destruir el cerebro entero. Es decir, que se crean redes neuronales en cada recuerdo Sí, sí, que sí. nosotros tenemos. Entonces, justamente esto que quería hacer de borrar sus recuerdos sería científicamente imposible Porque porque tendría que destruir técnicamente el tejido del cerebro, y ¿no? tendrían que saber específicamente qué redes neuronales destruir para eliminar estos recuerdos, porque son redes neuronales, no es como dice un disco duro en el que ahí está, a ver, archivos, carpeta de recuerdos de su familia, ¿no? Ah, ok, ok, sí. Entonces no es posible por eso. Ok, ¿sabes? Eso me recordó a Futurama, donde hay una escena en la que a Lila, una de las protagonistas, Sí, literal, o sea, se muestra que así en la serie, cómo cortan esos tallos específicamente porque tienen un recuerdo específico. Entonces, es correcto. punto para Futurama, porque al menos ahí sí lo. Están un poquito más Sí, sí, apegados a la exacto. ciencia, ¿no? Bueno, ahora pasamos con la biomecánica. Aquí, básicamente, el jefe del proyecto, que se llama Bob Morton, él explica de que está hecho su nuevo cuerpo de Morphy. Ok, Aquí lo que dice que usa es titanio laminado con Kevlar. Bueno, el titanio, por si no lo sabían, es un buen material que incluso ya se llega a usar para reemplazar ciertos huesos o partes del cuerpo que ya no sean funcionales. No sé si has escuchado que a veces dicen, no señor, pues usted ya vamos a tener que reemplazar su rodilla o tiene un implante de titanio, algo sí, así. sí, sí. O justamente igual, yo tengo un familiar cercano que tuvo un accidente ¿Sí? y justamente le pusieron en la parte del cerebro una placa de metal justamente para eh, reparar el daño del cráneo que se fracturó. Sí, porque igual, o sea, el titanio creo que es de los metales que casi no dejan un residuo, o se Sí, van, ¿cómo se llama? Corrosión, ¿no? Pero que no sucumbe a la corrosión no tan se fácilmente. corroen, sí. Entonces es un buen material para que el cuerpo humano lo tenga dentro, porque básicamente al no desprender ningún desecho,
el cuerpo humano no va a tratar de enfrentarlo, ¿sabes? Sí, justo por eso el titanio es uno de los metales preferidos por la ciencia y en específicamente por la medicina para este tipo de Sí, cosas. bueno, ahora pasamos al problema de la resistencia. Y es que aquí, como ya, bueno, como lo mencioné con el de Jackie Chan, el cuerpo humano pues está diseñado así para tener partes blandas que van a absorber los golpes. Pero en cambio aquí, con la armadura de Morphy, básicamente su cuerpo es tan resistente, pero el problema es que no absorbe tan bien los golpes, no es como el vibranium, que el resistente Sí, puede absorber claro. así las vibraciones. No, no, no. Aquí básicamente lo que pasaría es que la energía cinética pasaría a través de la energía, o sea, tal vez no la bala, pero sí la energía que lleva. Entonces, en lugar de que esto tenga una función de proteger, bueno, puede proteger de perforaciones, pero de el daño físico de un golpe no sería tan viable. Sí, justo porque la energía de la fuerza de estas balas, pues, o sea, no es como que la energía cuando toca algo se disipe o se elimine, sino que esa energía se transmite. Ajá, Entonces, exacto. obviamente, pues si se transmite en la armadura, no solamente se transmite a la parte superficial, sino también tiene Al efectos interior. en la parte interior. Ajá, por eso en una escena de la película donde hacen una prueba de campo para Murphy y le terminan disparando, básicamente cuando le disparan en la cabeza, ahí es donde él tuvo que morir técnicamente, porque básicamente es como darle varios golpes a la cabeza. Sí, justo, y esto se vería pues afectado ya que pues se supone que su cerebro está flotando en un líquido encefalorraquídeo, entonces pues al esta fuerza de estas balas Impactar. lanzar, impactar justamente y transmitir toda esa energía, pues sufriría conmociones cerebrales severas por las ondas de choque continuas de tantas balas que le disparan. Entonces pues para sobrevivir un tironteo masivo sin sufrir un daño cerebral, pues necesitaría un sistema de amortiguación para que estos impactos de bala Se disipen. no se disipen justamente. Entonces, pues esta amortiguación la podríamos ver científicamente o se podría hacer con fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos es un tipo de fluido que al impactar, Se este endurece. fluido se endurece, Exacto, pero vamos al a tener una carga de energía suave, se siente como como un líquido. líquida. Ok. Y de hecho hay muchos videos, si quieren buscarlos, hay videos en YouTube donde pueden ver cómo es un fluido newtoniano para que tengan una mejor idea de qué es un fluido newtoniano. Ok. Bueno, ahora pasamos por otra parte de lo que implicaría esta, ¿cómo sería? Transformación de hombre a cyborg, que es básicamente la fisiología de este y de su intestino interno. En este caso, ahí mencionan que Morphy ya no puede comer comida normal, sino que necesita de una pasta especial, aunque igual funciona la comida de bebé. Bueno, ¿cómo es que se mantiene vivo un sistema nervioso central? Bueno, aquí básicamente como es del sistema digestivo, aquí pues nosotros pues tenemos ya órganos preparados para esto, para pasar distintas partes de la comida y que también esta la vaya absorbiendo dependiendo de cuál sea o qué tan dura o tan Sí, blanda sea. claro. Pero aquí pues como mencionamos, Morphy sufrió un daño masivo a todos sus órganos. Entonces tuvieron que reconstruir o darle un nuevo sistema digestivo. No sé si les puedes explicar de eso. Sí, claro, pues en esta parte de aquí, pues justamente la fisiología metabólica de lo que es pues todo su sistema, pues no podría funcionar, ¿no? Entonces lo que hicieron es cambiar toda esta fisiología para alimentarse, como dices, de una pasta. Entonces, para empezar, pues el cerebro humano apenas el 2% de nuestro cuerpo consume, o sea, el cerebro humano pesa apenas el 2% de nuestro cuerpo, Ok. ¿no? Entonces, consume el 20% de nuestra energía que normalmente nosotros lleguemos a requerir de las calorías que consumimos por el Ah, ok. alimento. Entonces me estás diciendo que el cambio que le hicieron no fue tanto para la digestión, sino para poder mantener al cerebro con los nutrientes adecuados. Justamente a eso voy. Ah, ok. El cambio que le hicieron en su sistema digestivo justamente no fue para poder procesar los alimentos correctamente, sino que lo que hicieron fue justamente para que esta energía Ajá. fuera directamente al cerebro, ya que requiere unas 400 kilocalorías diarias de glucosa pura para poder funcionar el Ok. cerebro humano. Entonces la papilla que le daban a Morphy pues era una solución médica altamente concentrada de glucosa, aminoácidos, lípidos y vitaminas para poder hacer que el cerebro funcionara de manera correcta. Ok, Porque pero el cerebro no solo está en nutrientes, entonces, ¿qué otras necesidades implica tener un cerebro activo?
con Voldemort. Justamente, pues la comida no era suficiente, por lo que el cerebro necesita oxígeno ininterrumpido. Y pues lo que hicieron aquí es que era oculto dentro de un chasis de titanio, pues obviamente debe haber un corazón mecánico y un sistema de oxigenación, pues para poder irrigar sangre y sintética y oxígeno al cerebro para que pudiera sobrevivir. Como te dije anteriormente, para poder tener un cerebro vivo lo que se necesita es una bomba, Sí, sí, sí. para que esta bomba irrigue sangre y oxígeno al cerebro para poder seguir vivo este organismo. ¿Sabes? Me parece muy interesante ese concepto de la sangre sintética, pero creo que apenas estamos experimentando con ellas, porque aunque sí hay fluidos que pueden ayudar a estabilizar a un paciente, no ha habido ninguno que podamos, digamos, hacer que realmente pueda transportar oxígeno. Sí, justo por eso aún se siguen habiendo las ¿Transfusiones? famosas transfusiones y lo que a muchos no nos gusta, que nos saquen sangre. Bueno, ahora pasamos con otra parte que es la parte interna, que es básicamente la implementación de la inteligencia artificial para el cerebro de Morphy. Ok, La inteligencia pues en artificial. el conflicto final de esta película, pues eh, tiene un libre albedrío orgánico, ¿no? Entonces, Sí. pues colisiona con el programa que tenía, Ah, la directriz de la OCP, ¿no? justo lo que era que lo mandaba, por así decirlo. Entonces, pues las directrices de Robocop, como servir al bien, al público o proteger al inocente, Ajá. pues son una versión modificada y corporativa de las leyes de robótica. Ok. Y justamente pues para entender lo complejo que es programar esto, pues su rival ED-209 es un robot 100% máquina. Entonces sufre un problema clásico de visión artificial y machine learning. Entonces pues sus sensores no pueden interpretar el contexto de una imagen real a como lo hacía Robocop. Ah, interesante. Entonces, básicamente, lo que ayudaba en eso era el cerebro humano, ¿no? Justamente entonces el cerebro humano lo que hacía era que la parte humana, por así decirlo, Ajá. hiciera que Robocop fuera superior a un robot normal, justamente porque al tener libre albedrío él podría saber lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Aunque no sé si ves que en una película, en una parte de la película parece como que lucha contra esto, Sí. de hacer lo que le manda este sistema y hacer lo que su cerebro le dice Creo que de en su una libre de las albedrío. películas siguientes, cuando lo modifican y se vuelve completamente inútil porque tiene que seguir el reglamento, Sí, sí, sí. como que él mismo se electrocuta para ver si vuelve a la normalidad. Sí, justo. Entonces, pues en esta parte, pues ve a un hombre con un arma, pero la inteligencia artificial no sabe procesar humanamente el acto de rendición. Entonces, lo que pasa con este robot, pues es que falla catastróficamente. ¿Sabes otra cosa que me sorprende que he visto de los robots actuales? Es que Morphy se muestra que puede moverse libremente, pero también de que puede incluso hasta con los escalones. Justo, y justamente, no sé si has visto videos de robots de China o robots de Estados Unidos como los de Tratando de... Tesla, Ajá, tratando de hacer movimientos mecánicos como los que hace el cuerpo humano. sí. Pues justamente pues para este robot es imposible o es muy difícil, ya que su sistema no está creado para hacer ese tipo de movimientos y tiene muchas limitaciones por la rigidez con los materiales por los que están hechos. Ok. Porque pues nosotros tenemos flexibilidad, la piel que tenemos es flexible, entonces este tipo de cosas también nos ayudan a nosotros a tener este tipo de movimientos naturales del Ok, cuerpo humano. entonces básicamente es igual la ayuda del sistema o del cerebro de Morphy, que su cuerpo robótico para hacer todas estas cosas, ¿no? Sí, justo porque mantener el equilibrio dinámico sobre dos piernas en un robot pues requiere de cálculos giroscópicos y retroalimentación en microsegundos de lo que la computadora le tiene que decir Ah, ok. eh, a todas las extremidades robóticas para poder hacer este tipo de, de Movimientos. movimientos tan fáciles como los hacemos nosotros. Ah, interesante. Bueno, al menos aún tenemos algo de ventaja contra las máquinas. Y sí, aparte de que también tenemos el libre albedrío, que es un punto muy importante. Si un día llega la revolución de los robots, suban escaleras y estarán a salvo. Si es que ellos no vuelan. Ok, esa es una muy buena. Bueno, eso es muy interesante que aprender de cómo realmente la tecnología, aunque es muy avanzada también, para nosotros un movimiento sencillo que ya es caminar o subir escaleras, para ellos resulta una tarea casi imposible por la cantidad de información que tendrían que procesar y que aún no tienen, bueno, que aún no consiguen la capacidad de hacer realmente. Sí, justo, pues yo creo que como conclusión vemos que la ciencia y la tecnología ha avanzado mucho, pero todavía no al nivel de poder compararse con un cuerpo humano y la verdad dudo que llegue a pasar eso.
Bueno, pues creo que ya para concluir podemos llegar, bueno, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, que Robocop sí respetó, bueno, mostró conceptos interesantes de la medicina que ya están tratando de aplicar, pero también hay otras limitaciones que es como incluso la transmisión de información a nuestro cerebro, que es algo que no se puede hacer todavía. Justamente. Y bueno, esperemos que igual se quede en esa como una sola parte de la ciencia ficción, porque que creo que ahí se perdería mucho del libre albedrío, de la libertad que tengamos, porque imagínate, o sea, tú firmas en algún trabajo y dices, no, mira, pues te vamos a meter capacitación de golpe. Sí, Sí, o sea, eso, quién sabe si no te meten en otra cosa también. es verdad. Ya también Entonces, se vería mucho lo de la privacidad de datos. exacto, sí, eso ya se quedaría totalmente afuera. Sí, bueno, Imagínate. pues muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de La Ciencia Detrás de, en este caso la ciencia detrás de Robocop. Y pues